Muy buenas noches a todos nuestros amigos que nos visitan en la Escuela de Misticismo Hebreo. Queremos compartir con ustedes un video reflexión de esta noche, un tema muy importante y espero que pueda usted apartar un tiempo para poder verlo y meditarlo. El Maharal de Praga nos enseña que la persona que teme de la pobreza causa sobre sí mismo que la pobreza le llegue. Ustedes bien recuerdan que el Maharal de Praga fue un cabalista muy grande y muy importante, que se cuenta la historia y también la leyenda que él, con permiso del creador, utilizó elementos, ¿cierto?, de la materia para poder acceder a un conocimiento y poder insuflar vida a un ser que estaba hecho de arcilla. Y este ser se le dio vida para que pudiera defender todas las atrocidades que estaban haciendo contra el pueblo de Israel en Europa. Y luego de esta leyenda y esta historia no se sabe no se sabe mucho de qué pasó con el golem de Praga, pero sí el Maharal tenía grandes enseñanzas que para la época en la que vivió fue testigo de uno de los grandes miedos que tenía el pueblo de Israel y sobre todo el pueblo judío. Hoy día estamos siendo testigos y presenciando una situación muy parecida, la ola de violencia que se está esparciendo por el mundo está haciendo que las personas decaigan de su fe, decaigan de su estado de ánimo y que muchas veces se está acondicionando, ¿cierto?, el planeta, el mundo entero, a que en esta vida pareciera que no hay justicia. Queremos dejar este video reflexión para que usted entienda y comprenda que el Eterno, el Santo Bendito, jamás ha abandonado a su pueblo, incluso cuando Él lo ha castigado. Esto del miedo y el temor es algo tan fuerte y tan potente que ya la escritura ya me está hablando de eso. El Maharal de Praga se basó en lo que dice el texto de la Torá en el libro de Job, capítulo 3, en el verso 25, que dice de la siguiente manera: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. ¿Qué nos quiere decir, amigos? Hoy día se está preparando el escenario, se ha dicho mucho que van a venir cosas, va a ser terrible, pero la información que nosotros recibimos del Creador por intermedio de sus santos profetas no es para provocar miedo, ni terror, ni temor, ni espanto de lo que va a acontecer, sino que es para que nosotros nos podamos preparar para enfrentar esa situación. Pero hay algo que destaca, ¿cierto?, el Maharal de Praga, el cabalista, que dice que una persona, sobre todo aquella persona que se acerca a la espiritualidad y que tiene un amor tan fuerte, tan grande, cuando se desconecta de la presencia divina, inmediatamente toda esa energía y toda esa fuerza se transforma, ¿cierto?, en todo lo contrario. Si había confianza, ahora tiene temor. Si antes tenía amor, a veces empieza a sentir sensaciones de odio y de miedo y de espanto. Pero aquí hay algo que es más potente todavía, que nos habla de una ley. Existe una ley universal, que es que yo atraigo lo que temo. Uno de los grandes problemas y una de las grandes cosas que existen, ¿cierto?, dentro del universo, de todas las cosas que existen, hay tres cosas que son muy, muy grandes y muy poderosas. Una, que nos habla del deseo de riqueza, el apetito sexual, el deseo sexual, y el otro es el deseo de comer, el tener
ganas y deseos de comer. Estas tres fuerzas rigen, ¿cierto?, la mayoría de la naturaleza. Lo podemos ver, ¿cierto?, en el mundo animal, que ellos tienen, ¿cierto?, el deseo de comer, de sobrevivir, supervivencia, y también de reproducirse. Pero no el deseo de riqueza. Es el deseo de riqueza y el deseo de poder lo tiene el ser humano. ¿Ya? Entonces, cuando la persona empieza a sentir que, o se imagina que va a vivir o que algún día va a terminar por perder lo que tiene, lo mucho o lo poco que tiene, nos enseña el Maharal de Praga que eso es provocado solamente por el miedo. Solamente por el miedo a que pareciera que en esta vida nosotros viviéramos solos, cuando no es así. Hay un ejemplo que cuentan los jajamim, los sabios, es que si yo, ¿cierto?, estoy en el suelo y yo tengo una madera, ¿cierto?, simulando que yo voy a cruzar un puente, la persona puede caminar sobre la madera fácilmente y sin ningún problema. Pero si esa misma madera o esa tabla la colocáramos, ¿cierto?, entre un punto hacia el otro punto y debajo de él hay un río, por ejemplo, la persona inmediatamente dentro de su mente teme que se va a caer. Cuando la misma tabla o la misma madera estaba en el suelo y ella podía practicar con el mismo viento, con la misma fuerza de gravedad o como usted quiera llamarle, la persona caminaba sin problema. Pero de pronto se encontró con un escenario que es el solo temor de caerse ya lo bloquea a la persona inmediatamente. El Maharal de Praga, que se destacó por comprender el poder de la psiquis, el poder de la mente de una persona, nos habla y nos revela que el ser humano intrínsecamente tiene el poder incluso de atraer lo bueno y lo malo. Si yo tengo este miedo de quedarme pobre y no tener alimento y quedar desamparado, va a terminar por ocurrir eso que está pensando. Pero no solamente un pensamiento, porque yo puedo tener un pensamiento. El tema es que cuando a ese pensamiento se le da la energía, es cuando esa energía termina por absorberme a mí mismo. Y eso es lo que Job, ¿cierto?, que fue un gran hombre, un gran sabio y un gran científico, atención con esto, porque Job fue un gran científico. Es cosa de leer, ¿cierto?, el libro de Job para darse cuenta de que hay temas de psicología, hay temas de astronomía, hay temas de astrología, hay temas de biología, hay temas que son de arquitectura, incluso tiene que ver con arqueometría y un montón de ciencias que Job manejaba y entendía. Y él dice que el temor que lo espantaba terminó por llegarle y que ocurrió tal como él tenía miedo. Es esa sensación, amigos, cuando tú dices, me va a ir mal. ¿Qué va a ocurrir? Te va a ir mal. ¿Por qué? Porque un pensamiento es, según la mística hebrea, un pensamiento puede volar por tu cabeza. Y el miedo a perderlo todo es un miedo que es natural. Es un miedo natural, o sea, un pensamiento natural, mejor dicho, de que algún día o el día de mañana probablemente no tenga para comer, según un ser humano, pero el Creador, bendito sea, ya eso lo abasteció. Él ya tiene contabilizado qué vamos a comer el día de mañana, qué es lo que nos va a venir, si hay una persona que trabaja, ¿cierto?, en venta o trabaja, ¿cierto?, en un negocio, el Creador ya le tiene contabilizado quiénes van a ir a comprar. La persona que trabaja, ¿cierto?, con un sueldo fijo, también sabe el Creador que esa persona, qué tipo de trabajo va a tener que enfrentar. Él ya lo consideró todo. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Acá nos dice, ¿cierto?, el libro de Job, que es netamente científico y espiritual,
que la persona, cuando le viene este pensamiento y le da energía a ese pensamiento, pasa a transformarse en un sentimiento, pasa a transformarse en una emoción. Y eso es lo peligroso. Se me pueden venir pensamientos que incluso los pensamientos algunos no son ni siquiera míos. Y pueden volar, igual como una señal, una antena Wi-Fi. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando yo saco de mi propia energía y alimento ese pensamiento, se transforma en un sentimiento. Y ese sentimiento obviamente que después se canaliza a través de una emoción. Y ahí entramos a trabajar lo que se conoce el mundo de Yetzirah, el mundo de la formación. ¿Qué quiere decir? Que de mi propia energía que Dios nos da a todos los seres humanos dentro de nuestros años de vida, nosotros vamos quitando energía de nuestro propio futuro. Por eso que el futuro que se viene acercando al presente, de pronto nos sentimos muy cansados, muy miedosos, con terror, con pánico, con crisis de pánico, y que de pronto la persona dice, ¿qué me pasó si yo antes tenía fe? El problema de eso es que tu fe también tienes que alimentarla. La fe no es intelectual, amigos. La fe es energía que yo tengo que ir renovándola todos los días. Por eso que, por ejemplo, recuerdo en el Nuevo Testamento que Pedro le dice, aumentanos la fe. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo que aumentara el nivel de energía, que Yeshua o que Jesús de Nazaret les diera el poder de aumentar esa energía para poder alimentar la fe. Entonces, acá nos habla de un principio muy, muy esotérico, que la persona cuando realmente se le viene un pensamiento, y que a veces esos pensamientos ni siquiera vienen de la persona, vienen de la circunstancia, vienen de la escena, vienen de los momentos, y que no es pecado que se me venga un pensamiento así. ¿Qué me va a pasar mañana? Si volveré o no volveré. ¿Qué me va a pasar si yo mañana voy a trabajar? ¿Volveré a la casa o no volveré? Puede venir ese pensamiento, pero si yo a ese pensamiento lo alimento con mi propia energía y me concentro, que probablemente se cumpla eso que estoy mismo pensando, va a terminar por ocurrir, amigos. Y esto es tanto por lo malo y también por lo bueno. Si tú, por ejemplo, dices, ¿por qué voy a quedarme pobre? Dice la gente. ¿Por qué me voy a quedar pobre si yo soy un hijo de Dios? Y yo ese pensamiento lo tengo que alimentar, lo tengo que extraer de mí mismo y decir al Creador, Creador, yo tengo plena confianza en que tú me vas a ayudar y que mi alimento, mi parnasá, mi sustento, ya está en tus manos. Pero el tema que todavía no ha sido respondido. ¿Cómo lo hace el ser humano para desconectarse, ¿cierto?, de la fuente divina? Es porque la alimentación de los pensamientos nace también de nuestra propia alma. Nuestra alma es como una batería. Y no solamente la batería, sino que también es un sistema operativo. Así como usted tiene un teléfono celular, así como usted tiene un computador, ¿cierto? Hay un aparato que es físico, ¿cierto? Pero dentro de ese aparato tiene un sistema operativo. Ya sea iPhone, qué sé yo, Android, tiene un sistema operativo y ese sistema operativo también trabaja con batería, con un elemento físico. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que el sistema operativo dice, voy a consumir más batería de lo normal cuando tenga que ocupar el internet, o tengo que ocupar un juego, o tengo que ocupar el GPS o cualquier aplicativo. ¿Qué pasa? Que el sistema operativo extrae de la batería la energía que necesita para poder alimentarse. Hoy día, los seres humanos tenemos un cuerpo, ¿cierto?, que está compuesto por la energía vital, lo que nosotros le llamaríamos el nefesh. En otras culturas le llaman el prana. Me refiero a las costumbres de la India, por ejemplo, se habla del prana. En otras, más al oriente, le llaman el ki, el shi, el ken, le llaman un montón de nombres que tiene a esta energía vital. La Torá
A nosotros nos enseña que el ser humano tiene un nefesh, y esta energía nefesh es la energía que el Creador nos da a nosotros para que nuestro cuerpo empiece a subsistir. ¿Cuál es el problema de eso? Que a veces tomamos energía del nefesh para alimentar un pensamiento que no tiene que ver con nosotros. Ese pensamiento, al ser extraído, ¿cierto? Y quitar de nuestro nefesh, de nuestra energía vital, la deposito como que si fuera una cápsula dentro de este pensamiento, y este pensamiento después termina por convertirse en un sentimiento, en una emoción, y eso va a terminar por consumirme, hermano. ¿Qué es lo que pasa? Como los seres humanos no somos solamente biología, sino que también somos una parte divina, espiritual, porque tenemos un alma que viene de Dios, inmediatamente se pone en contacto con la igualdad de forma. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo miedo que me van a asaltar, ese miedo es detectado por los delincuentes y ese miedo es detectado por aquellas personas que están en la misma frecuencia. ¿Y qué va a ocurrir? Que van a terminar por asaltarme. Que Dios nos libre y Dios te libre. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que nosotros desconocemos y que el Maharal de Praga viene a revelar basado en el libro de Job, es que los seres humanos no solamente somos materia, sino que también ocupamos un elemento que tiene que ver con los mundos superiores. Y eso es atraer energéticamente o vibracionalmente lo que yo deseo. Y aquí hay muchos problemas, porque la gente a veces enseña sobre el pensamiento positivo, empieza a desvincular, ¿cierto?, esta energía lejos de Dios, y así no funciona. Porque si alguien dice, no, yo me leí el libro, ¿cómo le llaman? El secreto. No, y yo tengo que atraer eso que tanto deseo. Sí, pero tú estás haciendo eso fuera del Creador. Porque el que permite y el que no permite es el Creador. Esta energía bien canalizada puede convertirse en una herramienta muy poderosa a la hora de poder vencer todos mis miedos y todos mis problemas, ya sean mentales, problemas psicológicos, problemas emocionales, familiares. El problema es que hay dos formas de vaciarlo. ¿Qué significa eso? Que una persona que está viviendo el presente, cuando empieza a mirar el pasado y a darle, ¿cierto?, a los recuerdos de las experiencias vividas, y le da amargura y tristeza, parte de esa energía vital se vacía en ese pensamiento y se transforma en un sentimiento. Y que lo que pasa es que ya no tengo fuerzas para poder estar en el presente. Lo mismo ocurre con el tema de la pobreza. La gente tiene un pensamiento adquirido por otros, por culturas, por la sociedad, que constantemente te está diciendo: mira, hay una crisis, vas a quedar sin alimento, los supermercados van a quedar desabastecidos, ten cuidado, vas a quedar sin alimento, y te vuelve a repetir la película una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Está demostrado, amigos, que el Creador, bendito sea, hizo pasar a su pueblo por todas estas etapas y no le faltó nada a su pueblo. Nada, ni siquiera cuando él sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, no les faltó absolutamente nada. Pero el problema lo tenían las personas. Hoy día yo no puedo decir, es que ellos cómo no creyeron en la voluntad de Dios, siendo que ellos vieron los milagros. ¿Acaso hoy día no vemos los milagros de Dios? ¿Acaso no vemos hoy día cómo un ser humano puede levantarse, ¿cierto?, después de dormir, y puede caminar, puede respirar, puede ver, puede escuchar? ¿Acaso eso no es un milagro? Entonces nosotros creemos que los milagros son solamente cosas sobrenaturales. Los milagros también son continuos. Tú en estos momentos eres un milagro. Dale gracias a Dios por lo que tienes. No desgastes tu energía por cosas que ni siquiera van a pasar. Pero
Si tú tienes miedo de que te pasen, va a terminar por ocurrir, así de simple. ¿Qué es lo que ocurre, amigos? Yo y usted somos seres humanos, chispas, como enseña, ¿cierto?, el Arizal y Rabí Isaac Luria. Somos chispas divinas. Eso significa que la Torá, cuando habla de que Dios nos dio a nosotros, insufló aliento de vida, es porque esa vida viene de Él. Y nunca, nunca, amigos, una chispa o un insuflo de vida se pierde en este planeta y en ninguna parte. Por lo tanto, cuando una persona empieza de repente a tener pensamientos como pajaritos, lo importante es que los pájaros no hagan nido en nuestra mente. No hagan nido. ¿Qué significa? De que un pensamiento yo no lo puedo alimentar cuando es malo. Pero un pensamiento cuando es bueno, obviamente que yo lo puedo alimentar. Esto significa que cuando yo tengo un pensamiento bueno, yo alimento ese pensamiento bueno, inmediatamente el creador me recarga de energía. No así cuando tengo un pensamiento malo. Se me quita y se me resta energía de mí mismo. Por eso, amigos, ¿cuál es el consejo que damos a ustedes como canal, ¿cierto?, de escuela virtual de misticismo hebreo? Es precisamente compartir enseñanzas que tengan que ver con la mística. Y este es un tema que nos enseña la mística basado en el texto bíblico de Job. Si tú tienes miedo que vas a quedar sin trabajo, vas a quedar sin trabajo. El tema, amigos, ¿por qué ocurre eso? Porque del momento que nosotros nos desconectamos del sistema divino, inmediatamente quedamos a expensas o quedamos a merced de la fuerza y la energía de lo opuesto, del mal, por así llamarlo, para que se pueda entender. El problema que tenemos es que no reconocemos que en esta vida hay un creador, y ese creador, amigos, tiene todo el control de todo, del planeta, del universo y de todos los mundos. Entonces, no podemos alimentar un pensamiento con nuestra propia energía para mal, porque nos vamos a vaciar y vamos a quedar débiles, y al quedar débiles inmediatamente nos desconectamos de la luz. Pero si yo tengo un pensamiento y ese pensamiento es bueno y yo lo alimento y le digo, sí, lo vamos a lograr porque el Eterno, la Torá hace ese trabajo de que cuando yo la leo pensando y meditando que así va a ser, inmediatamente mi alma se conecta con la batería o con el cargador espiritual, con la energía de la electricidad divina, y yo no me agoto. ¿Cuándo yo me agoto? Cuando yo transgredo algo, cuando yo cometo una falta, cuando yo cometo un pecado, inmediatamente empiezo a sentir que se desconectó ese cable metafórico y que me voy consumiendo toda mi batería sin estar conectado a la fuente divina. Por eso, amigos, en este momento queremos compartir este video para que tú puedas tener en cuenta que si el Maharal de Praga, que fue un cabalista muy importante de Europa, y Job, el siervo del Eterno, que era un científico, astrónomo, astrólogo, psicólogo y toda la ciencia que tú te imagines, también nos habló acerca de este saber que yo atraigo lo que realmente temo. Por ende, si yo puedo atraer lo que temo, también puedo atraer lo que yo deseo, siempre y cuando ese deseo esté en sincronización con la luz y con el Creador. Pero si yo pienso que estoy solo en este mundo, inmediatamente todos los miedos que tengo se van a cumplir, porque así está escrito. Entonces el problema no es Dios, hermano, que Dios nos libre de pensar eso. El problema no es la sociedad, el problema soy yo. Yo puedo vivir en un mundo que constantemente están
mostrando por televisión de que hay asesinato, de que hay asalto, de que hay estafa, de que ten cuidado con las llamadas de estafa. Y si yo le estoy dando poder a eso, voy a terminar por caer en eso. La vida tiene también dualidades. ¿Qué significa? De que no todo es estafa, de que no todo es robo, de que hay gente buena, de que hay personas que hacen el bien, de que hay personas que ayudan a su prójimo y que hay personas que están dispuestos a ayudar a su prójimo, a ayudar a la gente, a ayudar al no vidente, a ayudar al paralítico, a ayudar al anciano. Hay gente buena en el mundo, porque si no existiera eso, el mundo ya hubiese sido destruido. Tienes que entender que si el mundo tiene un grado o tiene un porcentaje más que el bien, si el mal tiene un porcentaje más que el bien, el mundo es destruido. Pero el mundo está en equilibrio. No solamente hay mal, también hay bien. Pero para eso yo tengo que trabajar. Tengo que ocupar mi propia energía para alimentar buenos pensamientos, para que se transformen en sentimientos y en emociones, para poder yo darle vida a mi propia vida. Pero esa vida viene del Creador y mi trabajo es trabajar la materia prima, que en este caso es mi alma. Que el Creador te bendiga grandemente. Espero que nos puedas visitar, ¿cierto?, en nuestras redes sociales y compartir este video. Tú puedes ver en la descripción. Tú puedes ver en la descripción del video nuestras redes sociales y también, ¿cierto?, si tú quieres hacer un aporte a nuestro canal, también están los medios de cómo hacerlo. Agradecemos de antemano el que puedas compartir, ver, experimentar y empezar a conectarte con la luz y dejar de lado el miedo a la pobreza. Dios, si es capaz de alimentar a los pájaros, a su creación, cuanto más al ser humano. Así que Dios les bendiga a todos grandemente. Y dice un texto que ni Salomón se vistió como una de las flores más bellas de este planeta. Él, con su grandeza, siempre se mantuvo humilde y sencillo, porque él nunca pensó que se iba a quedar pobre, porque había un Dios que ya le había prometido al pueblo de que el pan, ni el agua, ni los recursos se iban a agotar siempre y cuando sus hijos estuvieran cerca del Creador. Así que el Eterno te bendiga.